A ver, ahí está. Bueno, lo anterior fue recordatorio para aquel que está viendo la grabación ahora, no sé en qué momento. Bueno, una vez que hicimos el repaso de todo lo que habíamos visto de integrales dobles, vamos a esta situación un poquito más genérica que se puede presentar a la hora de trabajar con regiones descriptas en coordenadas polares. Hasta ahora veníamos muy bien, bastante simple la cosa, cuando en el dibujo anterior teníamos una siguiente situación. Teníamos, por ejemplo, una región polar en donde los rayos variaban desde θ igual a alfa a θ igual a beta, y teníamos que los valores de R variaban entre dos expresiones constantes. Bueno, Good. Pensé que se me había cortado a mí en un momento. se ve que se le cortó a la profe, así que sale contra. ¿La tienen a la profe por WhatsApp o algo así? Tal vez dio un aviso por ahí. No, yo no la tengo. Solo el Classroom está. Volví, se me cortó internet y ahora me desconecté con los datos. No sé hasta dónde me escucharon. Ustedes me dirán. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, ¿no? Sí. No, ni bien arrancó se cortó, así que. No. Y no me di cuenta hasta que no me avisaron recién acá en casa. Están todos conectados y todos. Bueno, esperen que ahora les comparto todo. No sé ustedes, pero Fiverr te me están dando muy mal últimamente. Se me corta la tarde un rato, se me corta ahora la mañana. Rarísimo. Va, no me pasaba a mí. Hay mucha gente que se vive quejando de Fiverr, y yo no había tenido nunca problemas. Ahora sí. Yo tengo Fivertel y se me cortó en la noche, nada más. Pero no, lo extraño que me está pasando acá en casa últimamente es esto que te digo.
ponele, ahora, ¿no? Se cortó. Ahora, bueno, ahí estoy viendo el módem, tiene todas las luces como corresponde, volvió. Pero se corta un rato, vuelve. A las 7 de la tarde, se corta, vuelve, después continúa. ¡Ay, Yo todo me está quejé, grabado! yo con Fivertel me quejé unas cuantas veces y no fue hasta que, porque se supone que vos tenés con el codificador también Sí, el de los canales sí, y ahí se fijan ellos de cómo entra la señal a tu casa. Probablemente sea algo de eso, porque a mí no sé si entraba más señal o menos señal de la que debía, y es como que hacía un fallo y generaba como una especie de microcortes que eran cortes de internet de, no sé, 3 4 minutos sí, tal cual. Es lo que y ha bueno, pasado ahora también. No, bueno, yo soy de quejarme en ese tipo de cosas porque uno paga fortuna con internet. Así que ahora después voy a ver si me comunico, porque a veces pasa eso, que llamo y nadie me atiende, entonces te terminás cansando. es que lo tenés Bueno, que pedir sí o sí, lo tenés que pedir que sí, vengan por favor ya o pedirle, exigirle el cambio de sí, modem sí, sí, también sí, algunas sí, sí. veces. Eso lo pensábamos, a lo mejor el cambio de modem, probablemente. Pero a mí sí me hicieron un cableado nuevo Bueno, porque por la señal. lo voy a tener en cuenta, ahora después voy a cortar y cuando cortemos la comunicación lo voy a hacer, ya. Perdón al que está viendo esta grabación, que está viendo los detalles que suceden en una clase. Eh, decía, o sea, apenas empecé, esto no lo escucharon. Bueno, a ver, este teoremita, que está ahora lo van a ver todo marcado, tiene que ver con, primero, haber visto que nosotros calculábamos integrales dobles en coordenadas polares sobre este tipo de regiones que era muy fácil de describirse en coordenadas polares. En una variación de rayos, R iba desde un cierto valor constante A un cierto valor constante B. Es decir, sobre esta región, lo que hago es ver que la curva que acota por debajo se describe con R igual a constante y la curva que acota por arriba también se describe con R igual a constante. Pero aparecen estas otras regiones un poquito más generales en el que sigo teniendo la variación de rayos entre dos valores constantes, pero ahora las curvas que acotan por debajo y por arriba la región tienen que ver con curvas donde ahora el R no necesariamente permanece constante. El R puede estar dependiendo de tita, del valor del rayo en el que me estoy parando. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, sobre este rayo, el valor de R va a variar desde acá hasta acá. Pero si me paro sobre este otro rayo, que es el que está marcado en celeste, verán que ya el segmentito a considerar, al menos veo que tiene un tamaño diferente al anterior, eso quiere decir que la cota inferior y la cota superior ya no es constante, depende obviamente del rayo en el que estoy. Entonces, por eso esta situación se generaliza a que R puede estar dependiendo de tita y puedo tener dos funciones. Una es R igual a H1 de tita y la otra es la curva que tiene que ver con esta cota superior, R igual a H2 de tita. Cambia, por supuesto, que la región, si bien es cierto que no tiene las dos variables dependiendo entre valores constantes, una sí varía entre dos valores variables, pero de todos modos, esta región sigue siendo una región que en coordenadas polares se va a describir de manera mucho más simple que con coordenadas cartesianas. Y sigo aprovechando eso. Hago el pasaje a integrales dobles, como lo vimos en el teorema anterior, y lo único que cambia, lo único que cambia, es que antes el extremo inferior era A y el extremo superior era B. Ahora, el extremo inferior, que tiene que ver con la variable R, va a ser H1 de tita y el extremo superior H2 de tita. El resto es idéntico. En esta situación, lo que sí tengo es que no puedo cambiar el orden de integración cuando yo hago esta descripción. La última variable a integrar va a tener que ver con aquella variable que depende entre valores constantes y la variable que depende entre expresiones variables va a ser la primera que voy a tener que integrar. Es como que hay un orden sí o sí establecido. Cuando las dos variables varían entre valores constantes, ustedes saben bien que da lo mismo al orden en que uno lo haga. Bien. Y entonces, por ejemplo, una situación que podría aparecer en la práctica tiene que ver con esta situación.
Pensemos en lo que pide el ejercicio, ¿no es cierto? Ahí. Dice, encuentre el volumen del sólido que yace debajo del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, arriba del plano xy, el plano z igual 0, y a la vez se encuentra adentro de este cilindro. Acuérdense, estamos en el espacio, entonces si una ecuación hay una variable que no está, yo ya sé que eso representa un cilindro. Para dibujarlo digo, bueno, a ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Y bueno, esto tendría que completar cuadrados para buscarle la vuelta de escribirlo diferente, y en este completar cuadrados, x cuadrado más y cuadrado igual a 2, se puede reescribir de esta manera, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Cuando yo escribo esta ecuación, me doy cuenta que, obviamente en el espacio, esto es para todo z. Esta ecuación en el plano z igual 0, si cortara este cilindro con el plano z igual 0, en ese plano lo que me voy a encontrar es una circunferencia con radio 1, pero donde el centro ya no es el origen. El centro es el punto 1 en x, 0 en y. Es esta circunferencia. La circunferencia, el borde, no todo lo pintado, el borde en coordenadas polares se va a describir de esta manera porque sale de haber escrito esta ecuación de coordenadas cartesianas en coordenadas polares. Hay dos instancias. Una es completar cuadrados para encontrar la ecuación que mejor represente y que yo identifique fácilmente de qué curva estoy hablando en el plano z igual 0. Entonces, para completar cuadrados, encontré rápidamente la ubicación de la circunferencia. Ahora, sin completar cuadrados, es donde puedo encontrar la ecuación polar. Porque ya lo habíamos hecho, me parece, en una oportunidad, en uno de los ejercicios previos. Cuando la ecuación de la circunferencia, digo circunferencia porque estoy pensando en el plano z igual 0. Si no, esto es un cilindro. Pero sobre el plano z igual 0, lo voy a aclarar acá, esto es una circunferencia. Pero ¿cómo lo llevo a coordenadas polares? ¿Se acuerdan que, bueno, lo dijimos todo el tiempo, x lo reemplazo por r coseno de tita, y lo reemplazo por r seno de tita, pero si aparece el combo x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo lo reemplazo eso rápidamente? R, ¿no es? No, casi. X cuadrado más y cuadrado. R cuadrado. Claro, exacto. Entonces, esta ecuación, esta, en coordenadas polares, rápidamente la puedo escribir. Es r cuadrado igual a 2r coseno de tita. Y entonces digo, bueno, a ver, pero ¿cómo escribo el r en función del tita para darme cuenta de cuál sería la ecuación polar que defina los mismos puntos en esa circunferencia? Una opción que les propongo, para no fallar, sería esta. Dejar todo de un solo lado de la igualdad y sacar r factor común. Si hago eso, me queda r por r menos 2 coseno de tita igual a 0. ¿Está bien? Este 2r coseno de tita lo dejo restando del lado de la izquierda y de lo que queda saco r factor común. Me queda esto. Y entonces decimos, para que un producto de expresiones me dé 0, como ustedes saben, alguno de los factores tiene que ser 0. Entonces aparecen dos posibles despejes. Uno es o r vale 0 o r menos 2 coseno de tita vale 0. ¿Qué sucede? Una de estas dos ecuaciones es realmente la que representa la circunferencia. R igual 0. ¿Representa la circunferencia que estoy tratando de dibujar? ¿O a quién representa R igual 0? Les pregunto, en coordenadas polares, R igual 0 es una ecuación que representa ¿a quién? Antes decíamos R igual a 1 representa una circunferencia centrada en el origen de radio 1.
R igual 0. ¿El origen? Sí. El polo. Así es. Entonces, el polo, este puntito, no es toda la circunferencia. Entonces, este, si bien es solución de la ecuación que tengo acá, no sería quien represente la circunferencia. Entonces, uno se queda con esta, que si la vuelve a reescribir, en realidad lo que tiene es R igual a 2 coseno de tita. Y esa es la expresión que usamos acá. Me doy cuenta, y que está muy bien, digamos, me doy cuenta que a medida que yo voy trazando rayos, el valor de R, que es el que me va a dar la cota, entiendo que va desde 0 hasta tocar esta circunferencia. Desde 0 hasta tocar esta circunferencia. Desde 0 a tocar la circunferencia. Por ejemplo, para este rayo, este segmentito, en cuanto a lo que es su longitud, es mucho más pequeña a la longitud que tiene que ver con este segmentito que queda sobre este rayo. Evidentemente, el valor del R está bien que dependa del ángulo, porque dependiendo en qué rayo estoy, el valor del R es diferente. Y entonces digo, bueno, una vez que identifiqué que este borde que está acá, que es esta circunferencia, en coordenadas polares se describe con la ecuación R igual a 2 coseno de tita, digo, ¿cómo describo todo este disco con coordenadas polares? ¿Cómo lo describo? Digo, R entre qué y qué va a ir, tita entre qué y qué va a ir. En este caso, los valores de rayos, ¿entre qué dos extremos los tendríamos que estar definiendo? Menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no sería? Sí, acá se permite la variación de valores, la variación de rayos con valores negativos, porque la idea es ir con continuidad en ese barrido. Y para que barra de manera continua todos estos rayos, le permito que vayan desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Es una variación continua en rayos que me permiten justamente quedarme con toda la región en la que toda esa circunferencia está instalada. Entonces acá voy a poner desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Fantástico. ¿Y R? De 0 a 2. No. ¿De 0? Sí. Si vos me decís de 0 a 2, estoy en una circunferencia centrada en el origen de radio 2. A 2 coseno de pi. Bueno, de pi no, pero De 2. coseno de tita. Exacto. Por eso te decía y te marcaba sobre la región que me paro en un rayo y me encuentro y pinto todos los puntos que quiero que estén en esa región. Pero voy cambiando el rayo y me doy cuenta que la longitud del segmento que pinto, correspondiente a los puntos que sí quiero considerar en la región, la longitud es distinta. Entonces eso quiere decir que dependiendo del rayo en el que estoy, el R es distinto. Conclusión, R depende del rayo, que es lo que está acá. R depende del valor de tita. Bueno, entendiendo entonces que esta sería la forma de identificar a los puntos sobre esa región D en coordenadas polares, ahora puedo plantear sin ningún tipo de problemas la integral doble que me va a devolver a mí el valor de ese volumen que me pedía. Volvemos al ejemplo, ¿no? Tengo que buscar el volumen de un sólido. Y me lo están definiendo al sólido. Es el que está por debajo del techo que me da el paraboloide, por arriba del piso que me lo da el plano z igual a 0, y dentro de una región que tiene que ver con estar sobre un disco, sobre un cilindro. Entonces, con esas consideraciones, lo que hay que interpretar es qué integral doble es la que tengo que plantear para obtener el volumen de ese sólido que quiero. Entonces, primero tengo que saber qué función tengo que integrar y sobre qué región. Entonces, si yo a esta región, creo que bastante bien se ve en esta captura, ¿no? Quiero todo el sólido, el volumen del sólido que queda adentro de este cilindro,
y donde el techo me lo está dando el pedacito de gráfica del paraboloide que no lo estoy viendo porque queda justo del lado de adentro del cilindro. Y entonces dijimos, siempre que tenemos que calcular el volumen de un sólido, primero digo, veo cuál es la región a integrar y la función a integrar es la resta entre la función techo menos la función piso. En este caso, la función techo tiene que ver con la función que tiene como ley x cuadrado más y cuadrado. La función piso es la que pone el tope inferior, que es el plano z igual 0. Y la región de integración es esta, que surge de proyectar todo ese sólido sobre el plano XY. Lo achato todo sobre el plano XY, miro desde arriba y ¿qué queda? Ese disco. Así que bueno, el planteo que continúa es justamente escribir todo eso. Tengo que plantear que para el volumen es la integral doble sobre ese disco que está corrido en el centro, y esta es la función techo, que es x cuadrado más y cuadrado, menos la función piso, que es z igual 0. Por eso no ven una resta. Una vez planteada la integral doble con la función en coordenadas cartesianas, uno dice lo paso a coordenadas polares. Entonces, los extremos de integración de θ van desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y por eso, se cierra con este diferencial de θ. La integral del medio, que es la primera que voy a resolver, es la que se corresponde con R. R va desde 0 hasta 2 coseno de θ, y esto lo escribo en coordenadas polares. Sabemos que el combo x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y aparece el que no me tengo que olvidar, que es el jacobiano. Y empiezo a resolver. Esta integral, la primera integral por resolver, que tiene que ver con la función r cubo, es bastante simple. Busco una primitiva que es r4 sobre 4 y me queda esta integral. Para resolver la integral de coseno a la cuarta, sí podemos pensar en o usar esta estrategia de escribirlo al coseno a la cuarta como coseno cuadrado de θ al cuadrado, y el coseno cuadrado de θ usar una fórmula del coseno del ángulo doble, si me la acuerdo. Y si no, bueno, puedo usar la tabla de integrales. Pero la verdad es que esa forma de escribir diferente al coseno cuadrado y el seno cuadrado de θ puede ser salvadora, y por las dudas se lo comento porque sí se los había comentado a los chicos de la semana pasada. Ustedes saben bien esto. Seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ, ¿eso cuánto da? 1. Bien. Y hay una fórmula trigonométrica que es la fórmula del coseno del ángulo doble. El coseno de 2θ, que yo siempre digo es cos menos sen, es coseno cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ. Jugando con estas dos igualdades, por supuesto, esta se la saben, creo. La segunda, no sé si se la acuerdan tanto, bueno, acuérdensela. Y si juegan con esas dos, ¿juegan qué significa? Si sumo las dos ecuaciones o si resto las dos ecuaciones, voy a tener la posibilidad de hacer un despeje para la expresión seno cuadrado de θ y para la expresión coseno cuadrado de θ. Si yo les propongo, por ejemplo, en esta instancia, hacer la suma de las dos ecuaciones, cuando sumo los lados derechos con los lados derechos, del lado de la derecha acá me va a quedar 1 más coseno de 2θ. Del lado de la izquierda, cuando sume los lados izquierdos con los lados izquierdos, seno cuadrado de θ con menos seno cuadrado de θ se va a ir. Y acá me va a quedar coseno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, 2 coseno al cuadrado de θ. Que después lo que voy a hacer es sacar este 2 de acá y dejarlo acá. Entonces, este coseno a la cuarta, que acá propone pensarlo como coseno cuadrado de θ, todo eso a la vez al cuadrado, ¿qué es lo que hace? Al coseno cuadrado de θ lo reemplaza por esta expresión que es la que acabamos de encontrar.
¿Por qué digo que es valedero esto? Porque cuando ustedes tengan que calcular, por ejemplo, expresiones que van a aparecer muy a menudo en estas instancias de integrar el coseno cuadrado de tita, escribiéndolo diferente, hacen que la expresión diferente no tenga una potencia para la expresión trigonométrica y puedan calcularla a partir de primitivas simples. No hay que pensar tanto como buscar una primitiva. De la misma manera que yo les planteo sumar las dos ecuaciones, si en vez de sumarlas la restan, fíjense ahora, no pongo más, pongo una resta ahora. Y acá escribo lo que queda. Si resto lado derecho con lado derecho va a quedar 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. Y del lado de la izquierda, ¿qué va a pasar? 2 seno de cuadrado de tita. Claro, los cosenos cuadrados son los que ahora se van. Este sobre 2 está mal acá. Todavía no venía. Esto era 1 menos coseno de 2 tita. Y del lado de la izquierda lo que decías vos. Los cosenos son los que se van a ir y van a quedar 2 veces seno al cuadrado de tita. Y este 2 es el que digo, no, acá no lo pongo y ahora sí, lo pongo acá abajo, sobre 2. Es apenitas la diferencia, uno es con el más, el otro es con el menos, pero insisto, creo, a mí me sirvió siempre tener como base, recordar estas dos, para que de estas dos saque cómo se escribe el coseno cuadrado de tita y cómo se escribe el seno cuadrado de tita. Porque siempre, antes, ¿no? Cuando por ahí era más estudiante, dudaba, ¿qué ponía, el más o el menos? No me acuerdo cuál va con cuál, ¿no? Recordando esto es mucho más simple. Entonces, de nuevo, si tienen que hacer una integral relacionada con el seno al cuadrado, la estrategia de escribir el seno cuadrado de esta manera, que hace que el coseno no tenga una potencia, hace que la primitiva la encuentre de una manera más simple. Bueno, se resuelve, no quiero decir que esto sea simple tampoco, y se llega al resultado final. Profe, Sí. ahí, ¿por qué pone 0 en el extremo inferior de integración? Eso por ahí lo estuve chusmeando estuve pasando este PowerPoint a hoja y la mayoría de los ejercicios hace esto. ¿Pero no viste otra cosa más aparte de haber cambiado el 0? Sí, cambiaba? yo le puso el 8 atrás después. ¿Y por qué será? Ahí me queda en la duda. Bueno, y está muy bien la pregunta. Cuando vos tenés una función par y tenés la integral desde menos a de una función y tenés el dato de que la función f es par, pero esto también es de análisis 1, ¿eh? Yo puede hacer el doble. Claro, yo le digo echando la culpa al otro, ¿no? Pero es cierto. Esto es 2 veces la integral desde 0 hasta a de la misma función. Y la verdad es que siempre que puedo hacer ese artilugio, yo lo haría porque gano tener un extremo que es el 0. Y en general, y más sobre todo con funciones trigonométricas involucradas, es fácil hacer la cuentita de la función coseno, seno o de lo que tenga en 0. Entonces eso es lo que hace. En vez de escribir la integral desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, pone 2 veces la integral de 0 a pi sobre 2, ¿pero por qué? Porque la función coseno a la cuarta, gracias a que tiene una potencia que es par, es una función par. Pero está muy bien. Lo que preguntaste me parece que era acorde, porque es verdad, cuando uno lo lee, ¿por qué cambió? Pero bueno, no es que solo cambia al extremo inferior, sino que este 4 pasa a 8. Es por esto. ¿Y se acuerdan qué pasaba si la función era impar en esta misma situación? No, ahora no recuerdo. Bueno, así como se da esta propiedad para funciones pares, cuando la función es impar, la integral sobre un intervalo simétrico da 0. Pero tengo que chequear que la función es impar, que también es integrable y todo lo que corresponde, ¿no? Así que también es algo que pueden recordar. Bueno, ahí terminamos por fin ese apuntecito de integrales dobles.
Yo se los dejo, no es algo que me parece amerite ser trabajado en la clase. Aplicaciones de integrales dobles. Si alguno también lo estuvo chusmeando, se los compartí ayer. En general yo siempre los mandaba al libro, miren del libro. Y dije, bueno, aunque sea, hagamos un archivito donde esté todo concentrado, donde muchos de los ejercicios que ustedes van a ver en la práctica les van a decir, calculen la masa, el centro de masa, momento de inercia, son un montón de cuentas, un montón. Consejo, que se los digo siempre cuando estoy en la presencialidad, hay justo un ejercicio, me parece, en la práctica 5, que sobre diferentes regiones les van a pedir que hagan todo eso. La masa, el centro de masa, momento de inercia. Son muchísimas integrales por resolver, cada una con su propio problema. Si tengo que hacer todo eso para los diferentes ítems que conforman solo un ejercicio, me van a odiar de acá a la eternidad, porque les saca mucho tiempo. Como consejo, si ustedes están atrasados, si están haciendo todas las materias, o sea, el tiempo vale un montón, yo les diría, tomen 2 ejemplos, nada más, y háganlos completos. Creo que son como 6 los que están propuestos. O tomen 3 y de los 3 no hagan todo. Hagan una coordenada del centro de masa, un momento de inercia, pero hagan algo de un par o de 3 ejercicios. Solo se van a dar cuenta, pero digo, no lo abandonen, no es que no hagan nada, porque es un montón. Hagan algo de algún ítem, aunque sea de ese ejercicio. No me acuerdo ahora el número. No me acuerdo si era el 10, 9, por ahí. Más los que puedan tener de aporte de las prácticas resueltas que los profes les van compartiendo, por ahí pueden hacer un buen backup de ejercicios. Bueno, y nada, esto yo se los dejo para que lo lean ustedes. Es aplicación, o sea, todo lo que fuimos dando de cómo originar el concepto de integrales dobles está hecho para encontrar la masa de una región. Por ejemplo, si yo tengo una región plana, una placa, una lámina, y toda esa placa tiene una densidad que es constante sobre toda la placa, encontrar la masa de la placa es hacer la densidad por el valor del área de la placa. El tema está en cuando la densidad en cada punto de la placa puede ser variable. Entonces, ¿cómo calculo la masa de esa placa donde la densidad va cambiando en cada uno de sus puntos? Entonces hacemos una aproximación del cálculo de la masa y pasamos a un límite. ¿En qué sentido? A la placa la dividimos en mini pedacitos. En cada mini pedacito de placa, como está señalado ahí, elegimos un representante, un punto representante al que le calculamos la densidad y suponemos, como un valor aproximado, que en ese mini pedacito de plaquita, ahí la densidad es constante y constantemente igual a lo que valga la densidad en ese puntito elegido al azar. Si lo multiplicamos por el área de ese mini pedacito, tenemos un valor aproximado de la masa en ese cuadradito pequeñito. Si hacemos eso mismo sobre todos los cuadraditos y sumamos, tenemos un valor aproximado, como dice acá, de la masa total, sumando sobre todas esas aproximaciones. Entonces, ya en función de todo lo que hemos visto, lo que se viene de todo esto, lo que viene, es el cálculo del límite de toda esa sumatoria cuando la cantidad de estos cuadraditos va tendiendo a infinito en cuanto a la cantidad, ¿no? Estamos pensando que hacemos una partición regular. Bueno, y ahí encuentran entonces que la masa coincide entonces con la integral doble de la densidad de la placa. Entonces, acá aparece la necesidad de calcular una integral doble y se puede entonces en un ejercicio disfrazar el cálculo de una integral doble pidiéndoles que calculen la masa de una placa. Entonces, la placa va a ser una región que la van a tener que identificar, la densidad se la van a dar, y ahí van a tener que hacer la cuenta de una integral doble. Si les dice que la placa es homogénea, si la placa es homogénea y nada más, tengo que interpretar que la densidad es constante.
Y a veces la densidad es constantemente igual a, qué sé yo, K, y les quedará un K dando vueltas. A menos que me den un dato adicional para que yo ese valor de K lo encuentre. Si no, queda el K como valor constante. Los momentos y los centros de masa, también parecido. Lo que importa es que ustedes muchas veces van a tener la necesidad de calcular las coordenadas del centro de masa, que en general yo cero física soy, ¿no? Pero me termino acordando de esta formulita. La coordenada X del centro de masa es 1 sobre M, que es la masa, por la integral doble de la función X por la densidad. Y la coordenada Y del centro de masa es 1 sobre la masa por la integral doble de I por la densidad. Y esa masa, esa M, a la vez la tuve que haber calculado antes también con una integral doble, que la que hablábamos recién. Esta de acá. O sea que si a mí en un ejercicio de una placa me piden calcular las coordenadas del centro de masa, en realidad hay 3 integrales dobles involucradas. Estas dos que estoy viendo acá y la que tiene que ver con haber calculado la masa. Y después verán con mayor detenimiento los momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, donde para esos momentos de inercia ustedes van a ver que lo que está involucrado es la distancia al cuadrado a cada uno de los ejes. Si quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X, su distancia va a tener que ver con la variable Y. Pero como es la distancia al cuadrado, Y al cuadrado. El momento de inercia respecto al eje Y, tengo que calcular ahora la integral doble de X cuadrado por la densidad. Y el momento de inercia polar, muchas veces se lo dice, o respecto al origen, es básicamente la suma de esos dos momentos anteriores. Pero se los dejo para que lo lean, no es extenso, voy a lo directo, a aquello mínimo que explique cómo salen cada una de las formulitas, porque en definitiva terminan siendo para nosotros fórmulas de aplicación para tener que resolver integrales dobles. Eso también ya se lo subí, está en el Classroom. Y vamos a presentar, aunque sea toda la primera parte de integrales triples, que si mínimamente me puedo ubicar en cómo salieron las integrales dobles, con integrales triples la cosa no va a ser tan difícil. Si ustedes hacen un poquito de memoria, acuérdense, en análisis matemático 1, uno veía integrales definidas, ¿no? Tenía una función definida sobre un cierto intervalo cerrado, y lo que hacía era particionar el intervalo para plantear lo que era una suma de Riemann. Entonces, a mi intervalo AB lo particionaba en mini intervalos. Entonces, ¿qué hacía? Sumatoria de f en cada intervalito genérico elegía un representante al que lo llamaba X y estrella, lo multiplicaba por la longitud del intervalo pensando en que esta partición es una partición regular donde todos miden lo mismo, y sumaba sobre todos los intervalos. Y eso era una suma de Riemann, Riemann, asociada a esa partición y con esta elección de XY. Por supuesto que después aparecía en ese límite de la suma de Riemann el cálculo de la integral, ¿no? Cuando pasaba al límite, cuando n tende a infinito, aparecía la integral definida de la función sobre este intervalo AB. En análisis 2, empezamos a trabajar en una situación un poquito más genérica que esa, porque en principio empezamos a trabajar sobre regiones rectangulares y donde teníamos
la gráfica de una cierta función en el espacio, z igual a f de xy. Acá me acuerdo era y igual a f de x. ¿Mm? Y para hacer la suma de Riemann, lo que hacíamos era particionar nuestro rectángulo en mini rectángulos. Entonces al rectángulo lo particionaba en mini rectángulos. Y hacía obviamente esta suma doble de Riemann, con i de 1 a n, con j de 1 a m, donde lo que hacía era, me posicionaba sobre cada mini rectangulito genérico, ¿no? Y evaluaba la función en un x y j estrella y sub i j estrella, y lo multiplicaba por el valor del área de ese rectángulo. Eso era una suma de Riemann que cuando el n y el m, los dos tendían a infinito, me encontraba con lo que yo llamaba la integral doble sobre el rectángulo de f de xy diferencial de área. Los dos problemas empezaron siempre tratando de darle solución a una situación geométrica. En el caso de análisis 1, pensar en una función positiva, sobre todo el intervalo cerrado, y tratábamos de encontrarle el área de la región que quedaba debajo de la gráfica de la función. Luego se extendía a funciones no necesariamente positivas y aparecía toda la teoría de integral. Para funciones de dos variables, ya en análisis matemático 2, imitamos un poco todo ese proceso pensando en trabajar sobre una región rectangular con una función positiva sobre esa región, y entonces lo que queríamos calcular ahora era el valor del volumen. Calculando el valor del volumen de todo este sólido, nos encontrábamos con que aparecía esta integral doble. Y ahora lo que hacemos es pasar a una instancia superior en el que trabajamos con una función de 3 variables, donde su dominio ahora es un sólido. Entonces, si nuestro primer dominio fue un intervalo, luego pasamos a que para funciones de 2 variables nuestro dominio sea un rectángulo. Para funciones de 3 variables, ahora vamos a pasar a pensar en que su dominio es un paralelepípedo recto, la típica cajita de zapatos. Vamos como generalizando un poco más esta situación, pero dentro de todos con situaciones simples de abordar. ¿Qué sucede? Para funciones de 3 variables, lo único que yo puedo hacer es la gráfica de su dominio. No puedo hacer la gráfica de la función como sí sucedía en estas dos situaciones. No puedo. Pero sí lo que puedo es imitar un proceso que defina integrales triples. Entonces, si antes a mi dominio, que era el segmento, lo dividía, el intervalo, lo dividía en mini intervalitos. Cuando después pasó a ser mi dominio un rectángulo, lo dividía en mini rectángulos. Ahora, cuando mi dominio sea un paralelepípedo recto, ¿qué voy a hacer? Dividirlo en pequeños volúmenes, digamos. Dividirlo en pequeños paralelepípedos rectos. El libro, el Stewart usa mucho la expresión cajas o cajitas, por eso digo yo las cajitas de zapatos, que son típicos ejemplos de esa situación. Fantástico. Y una vez que tengamos dividido nuestro dominio en mini cajitas de zapatos, sobre cada mini cajita de zapatos, ¿qué les parece que vamos a elegir? Y no haríamos como que el volumen tienda a 0 para hacer cada vez Sí. más cantidad. Pero antes. Vos fíjate que acá estoy tratando de imitar la misma situación. En un mini segmentito elegimos un punto representante. En un mini rectángulo elegimos un punto representante. Ahora, en una mini cajita, vamos a elegir un punto representante. Lo que pasa es que ahora ese punto es un punto de 3 coordenadas. En esta situación era de un punto de una sola coordenada. En análisis 2 sobre rectángulos elegíamos un punto representante estrella, que era de 2 coordenadas. Ahora vamos a elegir un punto representante estrella, pero de 3 coordenadas.
y vamos a plantear la misma suma, nada más que ahora va a ser la función valorizada en un punto de 3 coordenadas, y cuando antes era delta A, ahora va a ser un delta B, un volumen, como vos decías, y haremos una suma de 3 sumatorias. Si el límite, como vos decís, del volumen que tiende a 0, ¿no? Si el límite de N, M y ahora otra letra más, que no me acuerdo ahora cuál fue el nombre, creo que era L, si tienden a infinito y esa sumatoria tiende a un número concreto, cuando todos esos numeritos tienden a infinito, a ese numerito final lo llamaremos integral triple. Ahora se los muestro, por supuesto está todo escrito, pero quiero decir, es un cuentito que se repite en una variable más. Lo que sucede es que este cuentito, ya para más de 3 variables en adelante, no tengo la posibilidad de hacer un dibujito de una gráfica de función. Lo único que puedo graficar es el dominio. Acá podía hacer la gráfica del dominio y de la función. Del dominio, de la función. Para funciones de 3 variables, lo único que puedo hacer es la gráfica de su dominio. Así que bueno, son estas pavadas que me gusta poner. Esto, ¿no? Tal cual lo que les venía diciendo. Ahora vamos a tener un paralelepípedo, lo vamos a dividir en mini cajitas. Entonces acá está el zoom sobre una caja con las dimensiones que corresponden, delta X, delta Y, delta Z. Esa caja, fíjense que va a estar definida con 3 subíndices, I, J, K, que va a tener que ver con todos aquellos valores en X, en Y y en Z que respeten esta variación. El volumen de cada cajita lo vamos a llamar delta B, que es la multiplicación de estas 3 dimensiones. Y vamos a hacer una suma triple de Riemann, que yo les decía recién. Es una triple suma con extremos que cada uno corresponde a su propia variación. K de 1 a N, J de 1 a M, I de 1 a L, donde varían cada uno de estos subíndices. Vamos a valorizar la función en un punto estrella por diferencial B, por delta B. Ese punto es un punto muestra, y lo que vamos a hacer ahora es calcular el límite de esta expresión cuando L, cuando M y cuando N tiende a infinito. Si ese límite... Uy, yo me fui a la pantalla 7. Si ese límite existe, de toda esta suma triple de Riemann, a ese límite lo vamos a llamar integral triple. Y la notación que vamos a usar es esta, con 3 simbolitos de integrales. Una de las cosas que se puede hacer tal cual como lo hicimos para funciones de 1 y de 2 variables es que este límite siempre existe, por ejemplo, para funciones que sean continuas sobre toda la región de integración. Así que cada vez que tengamos una función continua, sabemos que la integral triple de esa función continua de 3 variables va a existir. Y por supuesto que toda esta parte de presentación, que la estoy haciendo mucho más rápido, porque se supone que ya nos fuimos deteniendo bastante en otras situaciones, la tengo que saber resolver ahora. No voy a querer resolver una integral triple planteando el límite de una suma triple de Riemann. Aparece primero un teorema salvador, que es como el copiar y pegar de un teorema ya visto, que es el teorema de Fubini. Esperen que lo pongo más chiquitito. Ahí. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una función de 2 variables definida sobre una región rectangular, habíamos definido lo que eran las integrales iteradas? Y Fubini venía a decirnos que la integral doble de una función de 2 variables sobre un rectángulo iba a ser lo mismo que cualquiera de las 2 posibles integrales iteradas. Bueno, existe esta versión un poquito más general para funciones de 3 variables, que es cuando mi caja sobre la cual quiero integrar, o sea, ese paralelepípedo recto, está definido con X variando entre A y B, Y variando entre C y D,
y z variando entre r y s, acuérdense que hay un orden, esta es la variación en x, esta es la variación en y, esta es la variación en z, Fubini me dice que puedo resolver una integral iterada, en este caso de 3 variables, donde, por ejemplo, primero resuelvo la integral respecto a x de la función que tengo acá entre a y b, donde obviamente voy a buscar una primitiva de la función integrando en la variable que dice acá. Si voy a buscar una primitiva en la variable x, significa que tengo que pensar que la variable y la variable z son constantes. Resuelvo esa integral. Después resolveré la integral que queda en relación a la variable y. Como va a quedar la expresión en la variable y la variable z después de haber resuelto esta primera integral, voy a buscar una primitiva en la variable y de lo que queda. O sea que ahí a la z la considero como si fuese una constante. Y una vez que resuelvo eso, resuelvo la última integral, para que me quede un número final. Sucede que cuando antes para funciones de 2 variables teníamos solo 2 posibilidades de cambiar el orden de integración, para funciones de 3 variables, cuando estoy integrando sobre una cajita de zapatos, sobre un paralelepípedo recto, tengo en total 6 posibilidades para cambiar la forma en la que aparecen los extremos de integración. Puede ser que primero integre respecto, como dice acá, a x, luego a y y luego a z, o puede ser este otro orden. Por supuesto que cada diferencial va a cerrar su propia integral. No es que cambio integrales con diferenciales como quiero, no. Cada integral se va a cerrar con su correspondiente diferencial. Así que tengo como bastante más libertad en elegir aquel orden de integración que yo quiera en la medida en que esté en esta situación. Ejemplo. Los ejercicios ahora se vuelven un poco más largos. Y con cuidado de cómo lo voy resolviendo. Acá es bastante simple la cosa. Casi no hay que pensar demasiado, sí ser ordenado. Tengo que calcular la integral triple de esta función, que es bastante amigable. No tiene nada raro. Y donde la región de integración me está diciendo que la x varía entre 1 y 2, la y varía entre menos 1 y 1, y la z varía entre 0 y 1. Entonces, en esta escritura, esto es toda la captura del libro, no me acuerdo si es el Stewart no me acuerdo, no importa. Fíjense cuál es el orden que se decide. Integrar respecto a z, y z va entre 0 y 1, fantástico, esto. Luego, hacer la integral desde 1 hasta 2, de 1 a 2 era la x, fantástico, se cierra esta integral con su correspondiente diferencial, y la última es la que tiene que ver con la variación de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 es la y, entonces la cierro con su correspondiente diferencial. Y ahora tengo que ser cuidadoso. La primera integral se corresponde con la variable z, entonces la primitiva que yo voy a proponer tiene que ser una primitiva para la variable z. Entonces fíjense que para la variable z, 2x más 3y sería una constante. Entonces esa constante la multiplico por z y tengo una primitiva para z. Y una primitiva de z es z cuadrado sobre 2. Luego tengo que tener cuidado porque lo que tengo que hacer es usar el teorema de Barrow, quiere decir a la función primitiva la evalúo en el extremo superior y le resto a la función primitiva valorizada en el extremo inferior. Pero tengo que tener en cuenta que cuál es la variable que tengo que reemplazar, ¿no? La z. Por eso coincido con esta expresión en la que digo qué variable es la que va a valer 1 y qué variable es la que vale 0. Hacemos las cuentas, reemplazamos toda esta expresión con z igual a 1, le restamos esta expresión con z igual a 0, y esta es la expresión que queda. Y es un volver a empezar. Esta integral, que es la que está acá en el medio, tengo que resolverla pensando que la variable de integración es la x, o sea que busco una primitiva en x.
Bueno, 2x, una primitiva sería 2x al cuadrado sobre 2. Los 2 se cancelan y me quedan este x cuadrado. Y esta expresión, 3y más 1/2, en x es constante, o sea que una primitiva es la constante por la variable. Y dejando expresado luego, ¿cuál es la variable que voy a reemplazar? La variable x. Reemplazo esta expresión con x igual a 2, le resto esta expresión con x igual a 1, lo que queda es esto, y después ya es una integral simple, donde busco una primitiva en y, hago las cuentitas, resultado final. Y dentro de todo, a pesar de que es un poco largo, no fue difícil, porque las primitivas no fueron difíciles de encontrar. Así que, a pesar de que me resulte súper engorroso semejante cantidad de pasos, no tiene dificultad en los pasos, ¿no? Es tener que hacer varias cuentas, nada más. Esta es otra función. La única diferencia es que el tipo de ley que tiene ya no es polinómica en las variables x y z. No pasa nada. En este caso es una caja donde tanto la x como la y como la z, las tres varían entre 0 y 1, así que acá no le voy a errar, digamos, en el orden, porque no me voy a confundir seguro. En este caso, bueno, vuelve a decidir este orden, calcular la integral respecto a z, y de lo que queda con las diferentes otras variables, y tengo este resultado final. Como siempre, entender que si la función toma valores positivos sobre toda su región dominio, la integral triple me tiene que dar un número positivo también. Digamos, eso se sigue manteniendo, aunque no lo pueda visualizar de qué estoy haciendo, digamos, sí tiene que tener ese sentido de que si la función es toda positiva, como en este caso, sobre toda la región, el resultado me tiene que dar positivo. No me puede dar un número negativo. Y fíjense, esta misma función yo la podría haber escrito un poquito diferente. Y en la escritura diferente, aprovechar otro beneficio. Acá está la resolución. Ya está, el resultado final es este. Pero la propuesta que puede servir para usarla en otro ejercicio es pensar que esta función yo la puedo escribir así. Z por. En vez de escribir e a la x más y, yo podría escribir al contrario, como desmembrando un poco eso, cuando en general uno lo que quiere es todo agruparlo y dejar todo más compactado en la escritura, yo lo voy a desmembrar un poco, y entonces esta expresión la podría estar escribiendo así. La base es la e, y la puedo escribir de esta manera. Entonces identifico que esta función f de x, y, z, la estoy escribiendo como un producto de tres funciones, donde esas tres funciones, cada una de ellas, depende de solamente una variable. ¿Está bien? Las puedo separar muy bien, como producto de tres expresiones, donde cada expresión depende de solo una de las variables. No se mezclan las variables. Y al igual que hemos hecho con funciones de dos variables en integrales dobles, cada vez que pasaba una situación como esa con funciones de dos variables, decíamos, la integral doble de una función en dos variables que se podía escribir como producto de dos expresiones donde en cada expresión solo participaba una variable, lo podía pensar como el producto de dos integrales simples. Bueno, eso lo arrastro y lo puedo hacer también para funciones de tres variables. Esa función, escrita de esta manera, ¿no? Así, me permite resolver la integral triple que la habíamos planteado de esta manera como producto de tres integrales simples. Una función que participaba era la e a la x. Listo, calculo la integral de la función e a la x en el rango de variación donde está la x. Justo este ejemplo era muy particular porque la x, la y y la z, las tres variaban
entre las mismas cotas, entre 0 y 1. Entonces, reemplazo por el producto de estas tres integrales simples. Obviamente, el resultado es el mismo que el anterior. Pero parece, ¿no? Está bien que está escrito compactado, pero la verdad es que es lo que haríamos. Esta escritura termina siendo en cantidad de cuentas algo más simple que esto. Pero bueno, tengo que tener el permiso de justamente a la función poder escribirla de esta manera. Si yo no lo puedo hacer, no pasaba, por ejemplo, con el primer ejemplo que vimos. Esto era suma de expresiones donde sí veía que en cada expresión aparecía una variable, pero suma, no producto. Bien. Y para terminar vamos a presentar lo que se llaman las regiones sólidas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En regiones planas, ¿se acuerdan que habían regiones de tipo 1 y de tipo 2? Bueno, ahora en el espacio, cuando la región sobre la cual voy a integrar es un sólido, dejó de ser una región plana, existen tres tipos de regiones, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Solo para que recuerden, en el plano, una región plana de tipo 1 era una en la que la variable x variaba entre dos valores constantes y la variable y podía variar entre dos funciones. Esta era de tipo 1. La de tipo 2, acuérdense, era que la y variaba entre dos valores constantes y en x podía la x variar entre dos funciones de y. Esta era de tipo 2. Vamos al espacio ahora. La región sólida sobre la cual tengo que integrar va a ser de tipo 1 si los pares x y están sobre una región D y la z, la variable z, varía entre dos funciones dependiendo de x y de y. Acá, fíjense, esto es región sólida de tipo 1. Después va a estar involucrada con el cálculo de una integral triple seguramente. Pero esto es definir región sólida de tipo 1. Una región en el espacio. Si esa región, no sé, tratara de dibujar, la idea es que todo este gran sólido, si lo proyecto sobre el plano XY, lo que voy a tener es la región D de la que se habla en la presentación. Y para cada punto en esta región D, lo que voy a tener es que los valores de Z van a ir desde tocar toda esta superficie inferior hasta tocar esta otra superficie superior. Esto supongamos que es algo que tiene volumen, ¿no es cierto? Ahí, una superficie, una tapita. Y eso para cada punto sobre esta región D. Entonces, cuando yo quiera de esa región calcular una integral triple, fíjense que es como que hay un orden establecido. La primera integral que voy a resolver es la que tiene que ver con esa última variable que varía entre dos expresiones que dependen de x y de y. Y esta región D, a la vez, es una región plana que puede ser de tipo 1 o de tipo 2, pensando en región plana. Entonces, cuando tenga que resolver esta integral doble, dependerá de cómo yo pueda describir a esta región, de cómo continúa esto. Suponiendo, acá, me salió esa raya, no tiene nada que ver. Suponiendo que esa región D sobre el plano es, por ejemplo, de tipo 1, si la región plana es de tipo 1, sé que la x está variando entre dos valores constantes y la y varía entre dos funciones de x. Y ya la z variaba entre dos expresiones que dependían de la x y de la y. Entonces, la integral triple, finalmente, la podemos escribir de esta manera, donde hay un orden establecido.
La X varía entre A y B. La Y varía entre estas dos expresiones de funciones. Y la Z varía entre estas dos funciones de dos variables. Un poco eso es lo que intenta decir el dibujo. La X varía entre A y B. Para cada valor de X establecido, veo que los valores de Y varían entre dos expresiones de funciones, y para cada punto sobre esta región D, los valores de Z varían entre la gráfica de acá abajo y la gráfica que está acá arriba. Si la región plana, esta D, era de tipo 2, que podría haber sido, fíjense que la cosa cambia. Si es de tipo 2 la región plana, la Y es la que variaba entre valores constantes, la X la que variaba entre dos expresiones de Y, y la Z que sigue variando entre las dos funciones que dependen de X y Y. Entonces acá lo que hay es un cambio en el orden de los diferenciales, porque entiendo que la última integral que resuelvo es la que se corresponde con la variable que varía en estos dos valores constantes. Entonces, antes era, si lo ven del ejemplo anterior, era, a ver si lo podemos ver a los dos, no. Antes era este orden, de Z, de Y, de X. Acá es de Z, de X, de Y. Tengo que tener cuidado cómo lo escribo. Y sin ser tan puntillosos. Bueno, acá por ejemplo este ejercicio está bueno. Ahora quería presentar las otras regiones. Miren este ejercicio. La integral triple de esta función. Bastante simple, como ley de función. Pero dice que la región sobre la cual va a integrar es todo el tetraedro sólido acortado por todos estos planos. El plano X igual a 0, el plano Y igual a 0, el plano Z igual a 0, y este plano que es X más Y más Z igual a 1. Acuérdense, para que estos ejercicios salgan bien, tengo que tener presente superficies. Y en esas superficies involucro a todos. Cilindros, paraboloides, hiperboloides, planos. Entonces lo que yo les aconsejo, que después va a estar bien escrito, ¿no? Es que hagan un dibujo. Que no sea perfecto, pero sí que sea representativo para poder identificar cómo voy a hacer la caracterización de este sólido. Porque tengo que saber si este sólido lo describo de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Está bien que no presenté todavía el tipo 2 y tipo 3, pero en este caso hago un dibujito, ¿no? Digo, este sólido, sé que el plano X igual a 0 va a ser una cota, este plano de acá. El plano Z igual a 0 también, este. El plano Y igual a 0, este. Y el plano X más Y más Z igual a 1. Ese plano es un plano que corta a los tres ejes coordenados en 1. Entonces, si este es 1, este es 1 y este es 1, es un planito acá inclinado. Y el tetraedro es esta pirámide donde el vértice está acá justo en el origen. Todo lo que queda ahí concentrado en esa pirámide. Bueno, esta región sólida la tengo que describir. La X, la Y, la Z, entre quién y quién está. Como estamos sobre el rango de región sólida de tipo 1, digamos, es como bastante llevadero el asunto, tengo que ver que la Z está entre dos expresiones que pueden estar dependiendo de la X y de la Y. Entonces, la Z está variando desde Z igual a 0 hasta el tope superior, que me lo está dando el techito de
este planito inclinado. Y ese planito inclinado, yo lo puedo escribir de esta manera. Z igual a 1 menos X menos Y. Y esta sería la función de la que se hablaba antes, que creo que la llamaba U2 de XY. Entonces esta Z va a tener esta cota superior. Menos, ¿no? La proyección de todo este sólido sobre el plano XY es este triangulito de acá. Es del que en la región, en lo que decíamos antes de manera genérica, la llamaba la región D. Y esa región D puede ser vista tanto como de tipo 1 como de tipo 2. Si la veo de tipo 1, la X varía entre 0 y 1, y los valores de la Y varían entre 0 y este pedacito de recta. ¿Cómo identifico la ecuación de esta recta sobre el plano XY? Se fueron, se cansaron, no quieren saber más nada. Estamos como el meme del principio de la... Te juro que estaba con eso. Bueno, ya termino. Esta recta la puedo generar de esta manera. Intersección del plano que yo ya tenía, que es X más Y más Z igual a 1, intersección con el plano Z igual 0. Entonces, en el plano XY, esta recta es la que surge de poner Z igual 0, X más Y igual a 1. Entonces acá puedo escribir ahí en función de X como Y igual a 1 menos X. Entonces, conclusión, la Y varía de 0 a 1 menos X y la X varía entre 0 y 1. Bueno, eso está bien escrito acá. Está todo bien escrito. La región sólida la podemos escribir entonces como una región sólida de tipo 1 y a la vez la región D como una región plana de tipo 1. Y nos quedan estas expresiones muy lindas para resolver la integral triple. Se la dejo. Es nada, resolver uno a uno cada una de las integrales. La parte difícil es esta. Identificar el sólido, cómo quedan las acotaciones para cada una de las variables. Y bueno, me parece que hasta acá llegamos, ¿no? Me queda, el material se los voy a compartir completo, hay bastante más material que no lo estamos haciendo, pero nos quedaría por identificar las regiones sólidas de tipo 2 y de tipo 3. Tipo 2, tipo 3, pero bueno, lo retomamos si quieren entonces la semana que viene y continuamos. Y la computadora, como siempre, llega a un punto en el que no da más. Bueno.